vuelta en Entre Medios para conversar de un tema que yo sé que les va a interesar a muchos y a muchas. Tiene que ver con una comunicación, así como hoy día existen los teléfonos, el email, el Facebook y todas las redes sociales para mantenerse conectados. Hay una comunicación que no se necesita nada más que tener la voluntad y las ganas para comunicarse con esta persona, este ser, con Dios. Para ello se necesita conversar con Él, orar. Bueno, algunos dicen, no, que yo no sé orar, no sé lo que es eso. Bueno, en mi percepción es solamente conversar con el Padre, con el Creador. Así de simple, como uno quiera, creo yo. Pero vamos a hablar de ello porque se va a desarrollar el Día Global de la Oración. Estamos con el vocero oficial de este día, Paulo Nacarate. ¿Está bien? ¿Paulo? Paulo Nacarate, sí. Paulo Nacarate, bienvenido. Gracias por muchas estar gracias, acá. Claudio. Muchas gracias. Bueno, van a desarrollar esta actividad. Cuéntame un poco de qué se trata, cómo se va a llevar a cabo, quiénes pueden participar, de dónde nace. Y un poquito, si me puedes aclarar lo que yo estaba diciendo, ¿qué es orar? Yo creo que le diste en el clavo, Claudio, con respecto a lo que es la oración, particularmente. Mucha gente tiene algunos conceptos errados, pero si lo llevamos a la escritura propiamente tal, a la Biblia, Jesús rompe el molde que tenía la cultura judía en ese tiempo respecto de la oración, y Él hace, cuando los discípulos van y le preguntan cómo debemos orar, dice, oren de la siguiente forma, Padre nuestro, y ahí está el famoso Padre nuestro que todos nosotros conocemos, y le dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Él habla esa palabra, esa declaración de Padre, está rompiendo el molde de que Dios era un ser muy lejano, allá arriba en el cielo, imposible de tocar, imposible de llegar a Él, y lo pone en una posición de Padre, en una relación personal. Por lo tanto, la oración es simplemente eso, es una conversación con Dios, es una conversación con alguien superior a nosotros mismos que nos va a ayudar, que nos va a alentar, que nos va a sacar adelante. Así que básicamente la oración tiene que ver con eso. Usted puede llamarlo rezo, usted puede llamarlo plegaria, usted puede llamarlo oración, pero básicamente es una conversación. Así que muy buena tu deducción, Claudio. Excelente. Bueno, estamos acá para comentar y te agradezco el espacio a través de Vértice y aquí en tu programa, para hablar un poquito de lo que se trata el Día Global de la Oración. Este es un proyecto, en el término cristiano podríamos decir una visión, ¿ya? Es una visión, un sueño que nace en Sudáfrica, particularmente con un hombre llamado Graham Power el año 2000. Este hombre tiene una inquietud de convocar a mucha cantidad de personas en uno de los estadios más emblemáticos en Sudáfrica, 50.000 personas aproximadamente, simplemente convocarlos a eso, a orar, a conversar con el Padre, a pedir por la sociedad, por el país, por las entidades políticas, etcétera, etcétera. Y agradecer también, me imagino. Y agradecer. No va a ser puro pedir, ¿no? Sin lugar a dudas, agradecer. Y por ahí también pedir perdón, porque sí, claro, de pronto hay muchas cosas que no hacemos bien. Y fíjate que esto comienza a tener cada vez más un crecimiento, el año 2000, 2001, con decirte que el 2005 ya 175 naciones del mundo entero toman parte de este desafío, de esta visión, de este sueño, de simplemente orar por sus comunidades, por sus ciudades, por sus iglesias, por sus familias, y pedirle a Dios que sane de alguna forma, ¿no? Una manera simbólica, que sane esta sociedad que está de alguna manera en crisis. Entonces básicamente acá en Chile el año 2011 se hizo parte la iglesia cristiana a nivel nacional, todo el país, de este Día Global de Oración. Y lo que estamos haciendo acá en la región es convocar a todas las ciudades y todos los, digamos, localidades aledañas a Puerto Montt, vale decir, Frutillar, Puerto Varas, Ensenada, Puerto Octay, todas las localidades, a este Día Global de Oración que es el próximo domingo, 27 de mayo, a las 4 de la tarde en el Liceo del Colegio Andrés Bello, ubicado acá, Presidente Ibáñez. Y básicamente es eso, convocar a todas las iglesias. Mira, nosotros los cristianos tenemos distintas denominaciones, no sé si claro, tú sabes. Están los bautistas, los metodistas, los asambleístas, y hay un montón de denominaciones, pero este día es como cuando juega la selección chilena, digo yo, ¿eh? Ahora, me imagino que aquí no se pide, por ejemplo, carnet de militancia, ni mucho menos. O sea, el que tenga, siendo católico, siendo protestante, siendo luterano, si quiere ir a orar, me imagino que, claro, ¿no?
Tal cual, de todos los credos, de todas las religiones, estamos convocando a un día global de oración simplemente para presentarnos delante de Dios, tal como tú decías, a darle gracias, pero también a pedir perdón por algunas cosas, como te digo, que no hemos hecho bien, y pedir que la misericordia de Dios esté sobre nuestra sociedad. Este domingo a las 4 de la tarde, entonces. En el domingo, 4 de la tarde. Ya. Vamos a aprovechar de conversar de lo que es la oración. Yo te decía respecto de cómo uno se comunica con el Creador, con Dios, con el Padre. Las cadenas de oración, uno podría decir, bueno, esto es una gran cadena, podríamos decirlo así. De pronto se enferma alguien y todos dicen, bueno, miren, a tal hora juntémonos a orar, ustedes donde estén, y hacemos una cadena de oración. Sin lugar a dudas que eso produce algo, ¿ya? En términos energéticos, en términos espirituales, todo se mueve. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se debe orar? En el sentido de, si hay una persona enferma, ¿qué tengo que pedirle yo a Dios? ¿O qué es más recomendable? Decirle, Señor, Dios, Diosito, papá, tata, no sé cómo le digan, sánalo, que se recupere, o ayúdalo, que se haga tu voluntad en el fondo. Porque muchas veces uno trata de imponer mediante esta oración las peticiones propias, pero no lo que probablemente es una voluntad divina, me imagino, no sé. ¿Cómo se debe orar entonces? Sí, ¿Qué es lo que se debe pedir, no pedir? ¿Qué? Es una pregunta muy interesante y de verdad que tiene... Básicamente tengo dos respuestas para esa pregunta. Y hay una respuesta que es la respuesta políticamente correcta, que sería tomar la Escritura, lo que habla el propio Señor Jesús respecto de la oración. Fíjate que hay una ocasión en que Jesús habla con los discípulos y les dice, ustedes piden, pero no reciben porque no saben pedir. Mucha gente que no recibe simplemente porque no sabe pedir. Primero porque hay falta de fe, porque dudo acerca de lo que estoy pidiendo. En realidad lo pido así como a ver si pasa algo, pero en realidad no tengo la fe suficiente. ¿Y qué es la fe? Es una convicción, es una certeza de algo que es un imposible, pero yo creo de todo corazón que eso puede suceder. Me explico. Caso de una persona que está enferma, alguien que está con un cáncer terminal, el médico ya dio una sentencia y dice, señora, lo siento, no tenemos nada más que hacer, 3 meses de vida, todo reventar. Y es ahí donde se activa en el ser humano, y yo te puedo dar fe, o te puedo dar el testimonio de casos innumerables. Yo también. Y tú también, ¿no es cierto? Es ahí donde se activa esta, como tú decías delante, esta energía, pero en realidad no es una energía, es el poder de Dios obrando. El Espíritu Santo ahí moviéndose. Tal cual. Nosotros los cristianos confiamos en un Dios que es sanador, que así como 2000 años atrás un Jesús que visitó la tierra sanó a los ciegos, les dio vista a los sordos, a los parapléjicos, incluso a los muertos los resucitó. Nosotros confiamos en un Jesús que todavía está activo y que todavía sana, en un Dios que tiene todo el poder para sanar. Por lo tanto, cuando oramos, si tenemos la fe suficiente para creer en este poder, Dios activa y simplemente da la orden y nos sana. La regla de oro que estableció Jesús... Pero no los va a sanar a todos, por eso es importante quizás la voluntad de Él, porque puede estar ahí provocando quizás ahí hay otro tema. Un crecimiento, o bueno, llegó el momento en que hay que partir de distintas maneras, pero muchas veces, insisto, uno trata de colocar la voluntad humana, personal, propia, sobre la voluntad divina y pasándola por alto. O sea, yo conduzco mi vida como yo quiero y tú, Señor, ayúdame. Claro. Pero yo llevo el volante. Y hay otros que dicen, no, tome, ahí está, maneje usted, que se haga su voluntad, ayúdame a seguir el camino, pero maneja tú. ¿Cuál es la forma? Sí, hay una línea muy estrecha ahí respecto a lo que tú dices, porque entender cuál es la voluntad, si uno se va a la Escritura, para nosotros los cristianos, la máxima regla de fe y conducta es la Biblia. Confiamos en ella, que es la palabra de Dios establecida, hay un montón de veracidad, hechos históricos que argumentan que la Biblia realmente es la palabra de Dios, en fin. Pero a lo que quiero llegar, que si uno se va a la Escritura, uno se da cuenta que tiene un Jesús que establece una regla de oro respecto de las peticiones. Él dice, el que pide, recibe. El que golpea, se le abrirá. El que busca, va a hallar. Pero en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, hay una línea muy estrecha, porque todos nosotros los seres humanos creemos que hay una cierta voluntad para X cosa. Me explico, vuelvo al tema de la enfermedad. Tengo un cáncer. ¿Cómo saber si definitivamente es la voluntad de Dios para llevarse a esa persona? Llegó su hora, él quiere pasarlo a una mejor vida, etc.
O sea, yo pienso que Dios nunca va a querer que alguien se enferme y que sufra, ¿no? No está, Absolutamente. a pesar de que eso también dice la Escritura que en el sufrimiento es donde se forja, ¿verdad?, el espíritu, ¿no? Correcto. Mira, ahí hay un tema bastante profundo y muy interesante y qué rico que lo podamos conversar, aunque sea brevemente. Pero yo te digo, mucha gente hemos tenido, hay noticias que son verdaderas bombas sobre la familia. Sí, claro. Un cáncer, una enfermedad terminal, y uno en realidad no entiende, no sabe. Y gente muy buena que le pasa, no sé, va por la calle y de repente un accidente y muere. Bueno, ahí donde se dice, es que los buenos se van antes, dice, como para conformarse, digo yo, ¿no? Entonces uno dice realmente, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con todo ese tema? Yo creo que hemos reaccionado o han reaccionado y bueno, y no eres tan bueno, no eres tan... y desafiamos a Dios, ¿eh? Tal cual. Yo digo, mira, por eso te digo, tenía dos respuestas para eso. La respuesta políticamente correcta, que sería en base a la Escritura, pero en base a mi experiencia personal, yo te digo, me ha tocado vivir situaciones muy difíciles, donde le he hecho las mismas preguntas a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Y básicamente pareciera ser que el cielo se calla en ese momento. Y como que queda ¿entiendes? Pero realmente con el tiempo uno siempre encuentra un propósito y una razón. Llega un momento en que hace clic. Hace clic, tal cual. Y uno dice, ahí estaba, eso era. Y en los momentos donde hay que esperar, realmente, yo les invito a los televidentes, en los momentos que hay que esperar, si hay alguien que está en ese proceso diciendo, pucha, ¿qué pasó? No razone. No es momento de razonar las cosas, no es momento de esperar con la mente humana, porque la mente humana lo va a llevar a uno a darse vuelta y al final tenemos y hacer lo que uno quiere al final. Y te digo, eso es desastroso porque hay gente que termina creando raíces de amargura, enojándose con todo el mundo, sí, frustrados por la vida, y eso los frena, los limita a alcanzar sus sueños, etc. En ese momento difícil yo lo único que digo, confíe y trate en la medida de lo posible, y se lo hablo a una persona que ha sufrido y que ha experimentado situaciones difíciles, trate en la medida de lo posible de mantener su actitud arriba, de mantener la frente en alto y de seguir confiando. Y tarde o temprano va a haber una respuesta, va a haber una luz ahí al final del camino. Sí, porque, y con esto te hago otra pregunta, se puede caer rápidamente en algo que también la Biblia lo cuenta como una de las anécdotas, aventuras de la vida de Jesús antes de ir a predicar, cuando está en el desierto y es tentado por el demonio. Y muchas veces uno con la oración o con estas peticiones termina tentando a Dios, pues. O sea, buscándole a ver qué tan grande eres, muéstramelo, dame lo que te estoy pidiendo. Sí. Entonces hay que tener ahí cuidado de no caer en esa tentar a Dios, pues si está clarito que no se debe, ¿no? Hay una barrera muy estrecha y se ve que tienes mucho conocimiento al respecto, Claudio. Sí, yo creo que ahí, tal cual como decíamos anteriormente, cada uno de nosotros tenemos que tener el discernimiento, la capacidad de darnos cuenta qué es lo que quiere Dios hacer. Tal vez la pregunta no es por qué, sino para qué. ¿Ya? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Tal vez hay que cambiar la pregunta y decir, ¿para qué? ¿Qué de bueno puedo sacar de esta situación negativa? Y vuelvo a repetir, discernir qué es lo que Dios también quiere hacer. Volviendo al principio del tema de la oración, nosotros nos damos cuenta como comunidad cristiana que hay una sociedad que está en crisis. Y uno se da cuenta las manifestaciones, ayer la cuenta del presidente, muy bonito todo el discurso, pero sin embargo hay un montón de problemas sociales que se están viviendo en nuestro país. Y de alguna manera, espiritualmente, nuestra sociedad está enferma. Y si yo pudiera tomar solo un minuto para decir en qué basamos este principio de la oración, este día global de la oración, precisamente lo que dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente: este es Dios mismo hablando en una promesa directa para el pueblo de Dios, para la gente que cree en Él. Y Él dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo les oiré desde el cielo y sanaré la tierra. Entonces hoy día, por más que nuestros gobiernos tengan muy lindas intenciones, nuestros políticos, nuestros legisladores tengan muy bonitas intenciones, la conducta del ser humano en sí está tendiente siempre a lo malo, a la maldad, etc. Y eso como resultado trae crisis y trae enfermedad. Estamos en un sistema
y aquí no me quiero poner político ni mucho menos, pero es la realidad, un sistema que no permite el desarrollo completo del ser humano, que es finalmente llegar al desarrollo espiritual. O sea, aquí es trabajo, producir, trabajo, producir, trabajo, producir, y creemos que esa es la felicidad para el ser humano. Muy, muy alejado de lo que es la realidad. Yo, finalmente, para cerrar, quería preguntarte, más que nada un comentario respecto de lo que se está viviendo, este famoso 2012. Sabemos que no es el fin del mundo, ni mucho menos, pero de que sí hay un cambio de era, pareciera, que sí se están provocando cambios espirituales, que sí se están provocando cambios en la humanidad, que está más abierta a escuchar, a conocer, a buscar, pero también eso conlleva un peligro, porque se puede encontrar cualquier cosa. Tal cual. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de esta búsqueda, de esta apertura? Muchos dicen apertura espiritual, apertura de conciencia, bueno, y que claramente se está dando. Hay también una línea muy, muy delgada para no equivocarse, pero también para poder llegar y atreverse a acercarse a Dios para quienes no lo estén. Sí. Bueno, hoy día hay una fuerte búsqueda. Parecida, sí. Tal cual. Mira, creo que estamos en la misma sintonía. Sí, el ser humano está buscando algo. Mucha de esta búsqueda es producida, en cierto modo, por un grado de temor. En Chile hemos sido testigos de estos constantes sismos, del terremoto de 2010, y estamos con esa alerta, ¿verdad? Y algo dentro de nosotros nos hace clic, bueno, ¿qué será? Yo quiero decir solo una cosa. La Biblia enseña que Dios es el mismo de ayer, de hoy, y siempre va a ser igual. Él no cambia. Si uno se pudiera retroceder en el tiempo y llegar a la época en que estuvo Jesús en la tierra, 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, se va a dar cuenta que el poder de Dios sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo las mismas reglas para esta sociedad humana, pero nosotros sí cambiamos. El ser humano ha cambiado. Fíjate que en los años 90 en Chile, tú acabas de decir algo muy interesante: trabajar, producir, trabajar, producir, trabajar, producir. En Chile por lo menos había un cierto respeto para lo que es el tema de religión, ¿ya? Hablemos de la religión imperante en Chile, la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero hoy día ese molde se quebró, esa estructura se quebró, y hoy día el gran Dios que impera es el comercio, es el consumismo, etc. Entonces nos damos cuenta que hay mucho egoísmo, que hay mucha búsqueda de lo que no es... El gran ídolo, diría yo, más que Dios. El gran ídolo, sí, en realidad. Pero fíjate, todavía y como nunca está resonando fuerte una voz, digamos, una voz que está sobre mucha gente que realmente se ha dado cuenta, porque ya lo buscó todo. El otro día yo entrevistaba a Patricio Fred, ¿se acuerdan de Patricio Fred, de Buenos Días a Todos? Y este hombre dejó su carrera, le estaba yendo muy bien, y lo deja porque se da cuenta de que finalmente él necesitaba algo más. Entonces él estaba buscando la añadidura, por decirlo de alguna manera, y estaba perdiendo el enfoque de lo que es principal. Y lo que es principal para el ser humano es tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que somos creación de Dios. Y nuestro hábitat precisamente está al estar con Él. Si yo saco a un pez del agua, lo voy a matar. Entonces es lo mismo, si saco a un ser humano, si a un ser humano le quito de alguna manera esa relación con Dios, tenemos zombies. Le quitas parte importante de esa humanidad. Somos criaturas de Él. Somos criaturas, justamente. Así que, bueno... La invitación nuevamente, pues. Sí, quiero invitar, y tengo, si me permites, tengo un pequeño calendario acá. Sí. Porque, bueno, el Día Global de la Oración, queridos televidentes, precisamente es el día 27, ¿ya? Pero hay 10 días anticipados. Esto comenzó ya el 17. Diversos lugares, diversas iglesias que están ya en cadena de oración para lo que va a ser el día 27 en el Liceo Andrés Bello a las 4 de la tarde. Entonces tengo hoy 22 de mayo en la iglesia Adonai, ubicada en la calle Benavente 987, la iglesia que está administrada por el pastor José Roberto Aburto. Hoy se juntan a las 7 de la tarde para orar por el tema del Día Global de Oración. Y si me permites, rápidamente puedo dar la información hasta llegar al día 26. El día 23, en la iglesia Asamblea de Dios, Lord Cochrane 1167, Villa San Luis. El día 24, en la iglesia Visión Internacional Apostólica, Carlos Pessoa Vélez 1299, en la localidad de Alerce. El día 25, en la segunda iglesia bautista Mirasol,
Las Margaritas 1427, población Mirasol. Y el día 26, Comunidad Cristiana Naguilán 470, Puerta del Sol. Ok. Ahí No, está. Pablo, te quiero agradecer entonces por venir a hacernos esta invitación. Y bueno, Muchas gracias a que ti. les vaya muy bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente Dios te bendiga. Ya, pues. Gracias. Vamos a una pausa.